Hola, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos, a todas. Es para mí un honor estar en Asunción de Paraguay, este pueblo hermano, y es un privilegio estar en la Universidad Nacional de Asunción y poder compartir y participar en estos 6 años de la Facultad de Ciencias Sociales. Agradecer la generosidad de la rectora de la universidad, de la decana de la facultad, por supuesto a todo el cuerpo institucional de la universidad y a los estudiantes, profesores que hoy me acompañan. Agradecer la presencia de mi embajador aquí en la República del Paraguay. Y el día de hoy yo quiero comentar con ustedes lo que vengo trabajando en términos de los grandes cambios ideológicos y económicos en el mundo. Cuando uno prende la tele o revisa su TikTok, le llegan las noticias, gracias, le llegan las noticias de guerra en Medio Oriente, de guerra en Europa, de cambio climático, y la sensación que le provoca a uno es de mucha inseguridad y un caos a nivel de las noticias políticas. Y es verdad, pero a la vez, y eso ya no llega mucho en la información del TikTok o del noticiero diario, vienen aconteciendo en el mundo una serie de cambios tectónicos, más subterráneos, pero que van y están reconfigurando la geopolítica y la geoeconomía del mundo. Y eso es lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes. Y quiero compartir poniendo como epígrafe, si ustedes prefieran, unas citas que no son ni de Marx, ni de Hegel, ni de Foucault, ni de Bourdieu, sino son unas citas de autoridades, un poco aburridas, pero relevantes en términos del orden mundial. Con ahí. Quiero comenzar con una cita de Christine Lagarde. Ella es la presidenta de la Unión Europea, es una institucionalidad supranacional. Y en un discurso del año pasado, ella dice: nos enfrentamos a una división geopolítica profunda y a una economía global que se está fragmentando en bloques. Esto va acompañado de niveles crecientes de proteccionismo. Más abajo, la cita de la prestigiosa revista económica conservadora The Economist, que es una especie de referente de los liberales del mundo, y en el número de mayo de este año dice: el orden internacional liberal se está desmoronando lentamente. Por último, quiero citar un texto del presidente Emmanuel Macron en un discurso en la Sorbona en el mes de abril del año 2024. Un discurso largo de 2 horas delante de una de las más prestigiosas academias del mundo. Y este presidente Macron les dice lo que está pasando, lo que para él está pasando en el mundo y lo que hay que hacer en Europa. Y el señor Macron, presidente francés, les dice: necesitamos políticas industriales made in Europa.
en sectores estratégicos. Hay que subvencionar empresas estratégicas. Hay que derogar la libre competencia en sectores claves de la inteligencia artificial y tecnologías verdes. Hay que controlar las inversiones no europeas, es decir, chinas, en sectores sensibles de la economía. Necesitamos un golpe de inversión pública. ¿De dónde obtener el dinero?, dice Macron. Hay que imponer impuestos sobre el carbón en fronteras. Hay que gravar transacciones financieras, impuestos. Hay que cobrar impuestos a las multinacionales. Hace 10 años esto hubiera sido calificado como un discurso comunista. Hoy no. Hoy te lo dice el presidente Macron. Por último, quiero citar una frase de un consejero de seguridad nacional norteamericano, en verdad el ideólogo del gobierno norteamericano. Él es Jack Sullivan, y dice en un discurso de noviembre del año 2023: el orden internacional posterior a la Guerra Fría ha llegado a su fin. En nombre de la eficiencia del mercado, se ha transferido al extranjero cadenas enteras de suministros de bienes estratégicos, así como las industrias y los puestos de trabajo. Necesitamos proteger un número específico de tecnología sensible con restricciones específicas. Este es el contexto de lo que yo quiero comentarles el día de hoy. Los síntomas de un tiempo desgarrado. Durante 35 años, entre 1980 y el 2005, el orden moral y laboral de gran parte del planeta estuvo regido por un conjunto de principios básicos que alentaban un destino imaginado y aparentemente inevitable. El libre mercado como modo natural de asignar recursos, la globalización como humanidad universalizada que permitiría tarde o temprano a todos los logros del bienestar, el Estado pequeño, no intrusivo, que liberaría la energía social y reduciría impuestos, déficit fiscal cero, que lograría organizar el país como una casa austera, aborrecible de derechos colectivos. Todos estos emblemas orientaban el desempeño y el destino de todos los gobiernos, de las empresas, de los periodistas, de los líderes de opinión, de un buen número de académicos, de dirigentes sociales y de las familias que adecuaban sus expectativas de futuro a este destino inevitable. Era el espíritu dominante del mundo, un mundo que tenía dirección. Las sociedades, un futuro inevitable. La familia, una certidumbre de época. Las personas, un horizonte predictivo de su vida. No importaba cuán alejadas estuvieran las metas, eso no desmoralizaba a las personas. No importaba cuántos fracasos había en llegar al objetivo del bienestar. Se trataba de ideas fuerza, de un sentido común, de una imaginación y un deseo compartido, con la certidumbre tácita de una evidencia. El mundo es así, global, globalizado, y así había que estar en el mundo, afirmaban todos. La flecha del tiempo se abalanzaba hacia un futuro, a no ser que alguien no esté en el tiempo o en el mundo. Sin embargo, el primer síntoma de la decadencia de ese orden global vino desde las extremidades del cuerpo capitalista global, a inicios del siglo XXI. América Latina fue la primera región que intentó explorar, con dificultades y límites, alternativas al orden económico global dominante,
mediante políticas híbridas de soberanismo, proteccionismo y libre comercio. Luego vino la crisis económica del año 2008 en Europa y en Estados Unidos. Después el surgimiento de un neoliberalismo semiproteccionista, aunque parezca un oxímoron, una contradicción, con el surgimiento de Trump en Estados Unidos y el Brexit, la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea. A ello le ha seguido lo que el Fondo Monetario Internacional denomina fragmentación geoeconómica del orden global entre bloques regionales que comercian en función ya no del libre mercado, sino de amistades políticas y cercanías geográficas. Así, en conjunto hemos entrado a una era de lento y patético desplome en cámara lenta del viejo orden del libre mercado y la emergencia aún incipiente de múltiples y variadas opciones sustitutivas, sin que ninguna de ellas todavía logre afianzarse, dando lugar a un mundo caótico, de trayectorias efímeras e incapaces de vislumbrar hasta el día de hoy un nuevo orden que de consolidarse debiera durar de 40 a 50 años. Ciclos de acumulación y ciclos de dominación. Si nos fijamos con atención a lo largo de los últimos 50 años, las sociedades del mundo han atravesado distintas etapas económicas y políticas que, pese a sus diferencias internas de un país a otro, presentan tendencias similares. Estas etapas se las denomina ciclos económicos y políticos, y eso es lo que hoy estamos viviendo en el mundo entero. Es el declive de un ciclo económico y el consiguiente caos sistémico que surge de ese ocaso histórico, hasta que en 1 o 2 décadas surja un nuevo modelo de acumulación y un nuevo modelo de legitimación que estabilice a la sociedad a escala global. Los ciclos de acumulación y de dominación, acumulación económica, duran por lo general de 40 a 60 años, desde que nacen y llegan a su cenit. Decaen y son sustituidos por otro modelo de acumulación y dominación. En parte esto coincide con lo que el economista de inicios del siglo XX denominó ondas largas, el profesor Kondratiev, pero él lo estudió para los ciclos de precios, consumo y valor. En este caso se trata de ciclos de tasas de crecimiento económico, productividad, tasa de ganancia y hegemonía política. Tuvimos el ciclo liberal de 1870 a inicios del siglo XX. Este es el ciclo liberal de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. Luego viene un declive, yo le he denominado tiempo liminal. Luego vendría el siguiente ciclo, el ciclo proteccionista, que más o menos se inicia en los años 30, 1930, y va a tener su momento de estabilización y decaimiento en los años 60 del siglo XX. Y a partir de los años 70, el declive. Y luego vamos a tener el tiempo, el ciclo liberal, desde 1980 hasta el año 2010. Y de ahí nuevamente un decaimiento. Entre ciclo y ciclo hay más o menos una distancia de 40 a 60 años. Desde que nace, se estabiliza y comienza a mostrar dificultades,
y los ciclos de transición de unos 20 años, 20, 25 años. Otros 40 a 50 años de estabilización, otros 20 años de declive y de caos. Estos son los momentos de estabilidad y de hegemonía consolidada. Estos son los momentos de declive, de caos sistémico y de desazón colectiva. La hipótesis que estamos manejando es que estamos entrando a un nuevo tiempo liminal. Tuvimos, les decía, el ciclo liberal de 1870 hasta inicios de la Primera Guerra Mundial. Luego se inicia el descenso. Luego el estado de bienestar, en América Latina lo que se denominó el populismo latinoamericano o capitalismo de Estado a mediados de los 30 hasta fines de los 60, y luego el ciclo liberal o neoliberal desde los años 80 hasta los años 2010. Lo que ahora me interesa comentar con ustedes es, además de esta propuesta de mirar cíclicamente la historia del mundo, de la economía capitalista, de la economía de cada país latinoamericano, es a la vez ¿qué nuevo ciclo va a surgir después del tiempo liminal? ¿Y cuáles son las características del tiempo liminal? Denomino el tiempo liminal cuando decae la economía y cuando decae la hegemonía, es decir, cuando las ideas fuerza el horizonte predictivo de las personas y las sociedades se nubla, se fragmenta, entra en caos. Son momentos de transición en el que el viejo orden se corroe, se agrieta, pierde fuerza, se desploma en cámara lenta, se pierde el liderazgo ideológico, y esto es lo terrible del tiempo liminal. Sin que surja nada sólido y duradero que lo sustituya, dando lugar a un periodo de décadas de desencanto, escepticismo colectivo, adhesiones y entusiasmos cortos, seguido de decepciones, desasosiego, incertidumbre, que puede durar décadas. Es el tiempo liminal, un portal al vacío. Gramsci le llamaba a eso el interregno, y es donde hoy nos encontramos. Veamos algunos datos de esta hipótesis de la transición de fase o de metamorfosis de la economía global y metamorfosis del capitalismo mundial. He seleccionado unos cuantos cuadros. Este es un cuadro publicado por la Reserva Federal de Arkansas, en Estados Unidos, que te estudia qué ha pasado con la deuda pública. ¿Qué está pasando con la deuda pública? La deuda pública es lo que se endeuda el Estado. Puede ser deuda externa, puede ser deuda interna, emisión de dinero mediante bonos. Si ustedes se fijan, toda la trayectoria que iba desde 1990 hasta el año 2006, la deuda pública, deuda interna más deuda externa en el mundo y en las economías avanzadas tenía una disciplina. Nadie debía superar el 60%, moverse entre el 50 y el 60% del Producto Interno Bruto. Viene la crisis del 2008, la crisis mundial, que en América Latina se va a traducir con un declive de los precios de las materias primas. Y a partir de entonces el estado de las economías más desarrolladas, y con más razón de las economías menos desarrolladas, comienza a disparar su gasto público, comienza a endeudarse más. Hoy las economías desarrolladas
tienen un endeudamiento promedio del 80%. En el caso de Estados Unidos, 110%. En el caso del Japón, 170%. De Italia, 140% respecto a su Producto Interno Bruto. Es decir, la disciplina fiscal, que era una de las leyes en tabla casi bíblica del neoliberalismo, ya no se cumple. Los estados se están comenzando a endeudar. El segundo gráfico que quiero mostrarles es cuánto dinero están invirtiendo los estados en las economías del norte para subvencionar. Esa palabra casi maldita durante 40 años. La subvención era una especie del siglo XX que tenía que ser superada por la eficiencia del libre mercado. Y estas son las tasas de subvención que han tenido que hacer las economías más desarrolladas para subvencionar, por ejemplo, el precio de la gasolina o el precio de la luz. Aquí hay algunos datos relevantes. Pongan el caso de Alemania. La subvención llega casi al 7% de su Producto Interno Bruto, para que las familias no paguen el precio de mercado de la luz, sino que el Estado pague un porcentaje y las familias paguen otro porcentaje. Pónganse Inglaterra, Reino Unido, está acá. Han destinado casi un 5% de su Producto Interno Bruto. Si Paraguay tiene un Producto Interno Bruto de 40.000 millones de dólares, el 10% es 4.000 millones, el 5% son 2.000 millones de dólares. Significaría para Paraguay, para subvencionar el precio de la electricidad. Otro país importante, Francia, el 4.2%. No importa el país que ustedes vean, esos puntitos negros es el porcentaje del Producto Interno Bruto que dedican hoy los países de Europa para subvencionar la energía y el precio de la luz. Este es un gráfico hecho por el profesor de Harvard, Dani Rodrik, de lo que en el debate norteamericano se denomina políticas industriales, es decir, políticas proteccionistas. El Estado protegiendo industria. Y esta es la gráfica. Este es el número de políticas proteccionistas en los países industriales que se están aplicando. Si ustedes se fijan, hacia atrás se movían, eran marginales las políticas proteccionistas. Comienzan a aparecer en el año 2000 a raíz de la crisis y mira cómo se disparan. Este es un gráfico hasta el 2022 de 34 políticas proteccionistas, industrias, subvención a industrias locales, se pasa a 1.568. Fundamentalmente en los países desarrollados. No estamos hablando de políticas proteccionistas industriales de países marginales. Estamos hablando de las principales potencias del mundo. Este es un gráfico de las políticas protectivas. Este es un gráfico del FMI. Políticas protectivas, es decir, de impuestos para las exportaciones de otros países. Todo el tiempo liberal, las políticas proteccionistas eran bajas, marginales y principalmente en países del tercer mundo, llamados así. El 2023, de las 300 políticas proteccionistas, se ha disparado a casi 2.500 políticas proteccionistas. Y veía que el día de hoy
la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ha dado un discurso al inaugurar el encuentro del Fondo Monetario Internacional y da el último dato de políticas proteccionistas para el 2023. Y el número de políticas proteccionistas para el 2023 es de 3.200. De las 400 del 2009 para el 2024 a octubre, de 3.200 medidas proteccionistas. Algo está pasando en el mundo. Hace 10 años serían unos comunistas. Lo importante es que esos ya no son países subdesarrollados. La mayor cantidad de las políticas proteccionistas las están aplicando las grandes potencias. Y aquí está, ¿en qué áreas? Carbón, productos metálicos, semiconductores, tecnología avanzada, minerales críticos, acero y aluminio, tecnología militar y tecnologías bajas en carbón, tecnologías de transición energética. Este es un gráfico bien bonito sobre las cadenas de valor. Las cadenas de valor es lo que en el lenguaje de los años 70 era la división internacional del trabajo. Si ustedes se fijan, las cadenas de valor de producción y del comercio comienzan a dispararse a partir de los años 95. Ascienden y llegan a su tope el 2008, y a partir del 2008 no desaparecen, se estancan y comienzan a decrecer, la tendencia decreciente. Es decir, es como si el globalismo hubiera llegado a un tope, no desaparece, pero ya no crece, sino que el globalismo se detiene. Las cadenas de valores que este micrófono, esta casa se hace en Singapur, el chip de adentro se hace en China, el diseño se hace en Estados Unidos, la pila se hace en Japón y se lo ensambla en México. Esa es una cadena de valor, es decir, la globalización de la economía. Y este dato te muestra cómo la globalización de la economía ha llegado a un tope y ha comenzado a ralentizarse. Este es otro gráfico sobre los flujos financieros. La globalización es que el capital pueda circular libremente. Esta gráfica comienza con 1970, los flujos financieros globales son pocos, comienzan a dispararse, se disparan en la década de los 90 hasta el 2000, 9, 8, y de ahí vuelven a caer. ¿Sigue habiendo flujos financieros? Sí. Sigue circulando el capital como una nube, pero ya no en los volúmenes ni en la cantidad de la época de oro de los años 90 y los años 2000. Esta es otra gráfica del Fondo Monetario que te habla de los préstamos en relación al Producto Interno Bruto Mundial. Igual, momento de oro del globalismo, se disparan los préstamos, los créditos, y a partir de la crisis del 2008, estos han comenzado a decaer. Esto es el porcentaje del Producto Interno Bruto Mundial. De haber alcanzado casi el 55%, han caído al 30% respecto al Producto Interno Bruto Mundial. Esta es la gráfica de del papel del comercio mundial respecto al Producto Interno Bruto Mundial. Fíjense, el comercio mundial se mantiene más o menos estable, crisis del estado de bienestar, surgimiento del globalismo, y esto se dispara.
respecto a un 12% del Producto Interno Bruto Mundial, se dispara hasta los tiempos de gloria otra vez del 2008, y a partir del 2008 comienza un lento decrecimiento. Sigue habiendo, el comercio sigue siendo una fuerza muy importante, pero ya no es expansiva, es una fuerza en declive y en retroceso. Este es algo parecido. Y este es un gráfico de un instituto muy prestigioso norteamericano, el Peterson Instituto, y es una gráfica del globalismo. Grafica la economía global, liberalismo del siglo XIX, proteccionismo del siglo XX, neoliberalismo del siglo XX, fines del siglo XX, siglos del XXI, y estancamiento de los últimos años. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el globalismo está comenzando a entrar en un retroceso? ¿Cuál es la razón? Esta es la tasa de crecimiento. En los tiempos de oro de la globalización, el crecimiento de la economía mundial se movía en una tasa entre el 4 y el 5% estos años. De acá a acá. A partir de acá, algo comienza a fallar. La economía crece, pero crece raquíticamente. Los tiempos del crecimiento expansivo del régimen neoliberal, con tasas de crecimiento, con tasas de empleo, ha comenzado a encontrar un límite. La economía está fallando. Es decir, el modelo de gestión neoliberal no ha desaparecido, solo que ya no tiene el impulso, la potencia y el poderío que lo tuvo en sus momentos de gloria. Una manera de graficar lo que les estoy mostrando con estos datos es hacerle seguimiento al debate de los norteamericanos para su nuevo presidente. Es una carrera de quién va a poner más aranceles a la producción. Trump dijo America First, Biden dijo consuma norteamericano. Biden ha impuesto aranceles del 100% a los autos eléctricos chinos hace 6 meses. Hace 15 días el presidente Trump ha anunciado que va a imponer un arancel del 300% a los autos fabricados en México que quieran entrar a Estados Unidos, porque le está arrebatando empleo a los norteamericanos. Y luego ha amenazado con subir el arancel a 200% de impuestos a los países que no usen el dólar como moneda de reserva de divisas. Es una competencia de quién pone más arancel. Es decir, la retórica del libre comercio ya no seduce. La retórica del libre comercio ya no genera adhesiones, ya no da votos en el mundo desarrollado. Lo puede hacer todavía en algunos países como los nuestros, en nuestro vecino, pero ya no lo hace en los países que marcan el destino de la economía global. Estamos, pues, no cabe duda, ante las señales clarísimas del crepúsculo del modelo de acumulación predominante en los últimos 40 años. El mundo ya no va a volver a ser como antes, cuando el globalismo era el entusiasta lenguaje común de todas las sociedades, ricas y pobres. Pero ojo, esto no significa que el globalismo desaparezca y que el reemplazo ya esté a la vuelta de la esquina. Lo que tenemos de este declive es una confusión con direcciones económicas contradictorias.
Se proclama globalismo para unas cosas, pero luego se es ardiente proteccionista para otras. Ni los gobiernos, ni los conglomerados empresariales, ni las instituciones internacionales pueden imaginar convincentemente lo que vendrá para las sociedades a mediano plazo. Es como si el sentido de la historia se hubiera desvanecido ante la inmediatez de un mundo sin destino y sin promesa. Y solo quedara el agobio de un presente infinito, alargado, dilatado, que no se dirige a ninguna parte. Se trata de un extraño pórtico del tiempo, en el que todos saben de dónde vienen, pero nadie tiene una idea compartida de lo que ha de venir. Es el tiempo liminal, que desempeña el papel de una suerte de un umbral que separa un tiempo histórico neoliberal, vigente, pero cansado, sin consenso activo, sobreviviendo por inercia, casi como un zombie, y un tiempo venidero que no llega, que tampoco se anuncia, que no se sabe cómo será ni promete nada. Y eso durará quizá años, décadas. El tiempo liminal. Cuando las reglas del destino social imaginado de las sociedades, de los colectivos, de las familias, de las personas se desquician, como sucede ahora, se produce una fractura en el espíritu de la época, o lo que es lo mismo del horizonte predictivo de una sociedad. Este horizonte predictivo es lo que cohesiona a las sociedades, lo que agrupa a clases dominantes con clases dominadas, porque crea un núcleo de expectativas compartidas. Durkheim, el sociólogo que lo estudiamos en las carreras de sociología, hablaba hace 100 años atrás de un inevitable y recurrente envejecimiento de las representaciones colectivas. Solamente que él olvidó mencionar que este envejecimiento de las ideologías acarrea una oleada de incredulidad, de frustración como signo de época. Es como si el sentido de la historia se hubiera desvanecido ante la inmediatez de un mundo que no tiene destino, y solo queda un presente dilatado que no tiene un destino imaginado. El acontecimiento liminal acompaña los momentos de transición. Los momentos de transición de un ciclo de acumulación a otro ciclo de acumulación. El tiempo liminal es un corte abrupto en la experiencia del tiempo social y deja a las personas sin sustituto ni premonición plausible durante años, hasta que quizás de aquí a un tiempo, en medio de arrebatos sociales, emerja un nuevo tiempo, volviendo a capturar las esperanzas de la sociedad. Pero hasta que eso llegue, el tiempo liminal es el vacío, la carencia, la suspensión del tiempo. Estos momentos sociales del tiempo liminal tienen al menos 4 características que quiero comentar rápidamente. La primera característica del tiempo liminal es la parálisis o bloqueo del horizonte predictivo. La incertidumbre táctica en medio de la certidumbre estratégica que era propio de la modernidad son ahora sustituidas por la certidumbre táctica de una desesperante incertidumbre estratégica. El camino al porvenir no existe, porque no hay porvenir alguno al cual aferrarse o al cual ilusionarse. Al desvanecerse el horizonte predictivo neoliberal, el futuro desaparece. No hay un destino en el cual depositar alguna creencia con entusiasmo. Y al no haber un mañana que imaginariamente mejore el presente, tampoco hay un camino ni recto, ni tortuoso, ni fragmentado, mediante el cual resolver los dilemas del presente.
Entonces el tiempo social, no el físico, sino el social, desaparece. Pues un tiempo social supone un flujo desde aquí hacia un lugar. Y cuando ya no hay un lugar donde llegar, el porvenir se presenta como un vacío. La sociedad se sumerge en una experiencia corporal del tiempo suspendido, carente de flujo con respecto a fines. Es como si el tiempo se hubiera extraviado. Y es que, como afirma Aristóteles, el tiempo es la medida del movimiento, es decir, de la continuación de dónde hacia un dónde. Con el desmoronamiento del horizonte predictivo, el tiempo social pierde dirección. Por lo tanto, ya no hay flecha del tiempo. Es como si el tiempo se detuviera y lo que queda es un futuro sin redención. El desasosiego global expresa el cansancio de una hegemonía que movilizó entusiasmos y compromisos de una gran parte de las sociedades, dominantes y dominadas, de sus dirigentes políticos. Hoy esa hegemonía es pasiva, casi melancólica, carente de vitalidad para monopolizar la flecha del tiempo de las sociedades. La segunda característica es la perplejidad cognitiva del tiempo liminal. Al diluirse el horizonte predictivo, la flecha del tiempo imaginada, la sociedad en su conjunto, sus líderes, no pueden trazar cursos de acción posibles suficientemente creíbles y comprobables como para despertar entusiasmos colectivos. El viejo sistema de creencias se muestra impotente para darle verosimilitud a sus paradigmas. Es un momento de colapso cognitivo sobre el inminente futuro social que engendra un estupor colectivo y ahoga a las personas en una reiteración de un presente que no acaba nunca, casi infinito. La política como disputa por las esperanzas de la sociedad se desacredita. Si no hay esperanza que mueva el tiempo, entonces no hay futuro y tampoco política que transforme el presente. Ello no solo da lugar a la antipolítica, que en realidad es una política contra las élites políticas, cualquiera sean ellas. Surge también la apolítica, el desapego a las formas de gestionar lo común, de producir porvenir. Que en medio de ese panorama desolador resurjan teorías sobre el fin de la política, el fin de la humanidad y otros discursos colapsistas es predecible. La tercera característica del tiempo liminal es la divergencia de las élites. Como el horizonte social compartido se diluye, los grandes consensos globalistas que cohesionaban élites políticas y la sociedad comienzan a resquebrajarse y a desmoronarse. Si antes centro derecha e izquierda de centro eran variantes de un mismo proyecto, capitalismo de Estado en los años 50, 60 y 70, neoliberalismo en los años 80, 90 y 2000, al desvanecerse el proyecto unificador, nada une a las élites que no sea la desconfianza estratégica entre ellas. Y entonces las élites tradicionales se fragmentan con proyectos cismáticos. Surgen nuevas élites portando propuestas distintas entre sí. Ante el declive hegemónico, la centro derecha se escora a la extrema derecha. La centro izquierda se cinde en alas más a la izquierda e irrumpen nuevas propuestas que se distancian de la izquierda tradicional. Surgen los llamados populismos, que más que una definición, en general son una exclamación de ignorancia ante lo que no se conoce. Cada facción política se diferencia radicalmente de la otra. Nada las hace concurrir hacia un espacio común. Todas divergen. De sistemas políticos multi o bipartidarios de centro derecha
1985-2015, se pasa a un sistema multi o bipartidario polarizado. Cada una de estas fuerzas disputa el voto de un electorado apático, y allá donde otras circunstancias convergen, segmentos politizados de la sociedad, aún no mayoritarios, se concentran en proyectos políticos más radicales que logran efímeras adhesiones de mayorías electorales que luego de unos cuantos años vuelven a la bulia y a la desesperanza. Una de las primeras fuerzas políticas en emerger es la extrema derecha. Viendo cómo los antiguos consensos políticos se disuelven, la derecha buscará retornar al viejo orden. Solo que ahora, en vez de la seducción de los años 90, abanderará la sanción, el castigo o la venganza hacia quienes considera que son los responsables de este desorden global: sindicatos ambiciosos, migrantes que arrebatan empleos, mujeres que exageran en sus derechos, indígenas igualados, etcétera, etcétera, sin comprender que el debilitamiento del proyecto conservador es el resultado de los propios límites de ese proyecto. Pero ellos buscarán disciplinar a los díscolos para regresar a los viejos valores morales. Se trata, por tanto, de derechas autoritarias inevitablemente y cada vez más antidemocráticas, que buscan canalizar el miedo social a la incertidumbre hacia la venganza o el castigo, reemplazando el convencimiento por la imposición propia de proyectos decadentes. La implantación ortopédica de variantes soberanistas en el cuerpo liberal, como Trump, como Orbán en Hungría, como Bolsonaro en Brasil o como Meloni en Italia, o ensayos de tipo neoliberalismo estatista a lo Biden, más que una corrupción del régimen liberal, señalan las contradicciones y límites de un modelo económico que ya no avanza. Las izquierdas también atraviesan un renacimiento temporal y centrífugo. Desde las múltiples variantes nacional populares latinoamericanas a inicios del siglo XXI, pasando por las nuevas izquierdas europeas, Podemos, Frente Popular en Francia, Syriza, las facciones socialistas de los demócratas en Estados Unidos o los laboristas en Inglaterra rompen con el pacto globalista de la socialdemocracia mundial y dejan todas ellas reivindican justicia e igualdad, pero no plantean caminos convergentes ni horizontes comunes, aún no. Proponen cómo corregir el presente, pero todavía no tienen nombre del futuro. Logran presencia y a veces victorias electorales, pero son temporales, son efímeras y no pueden consolidarse ni irradiarse. Todas estas propuestas políticas de izquierda, de nuevas izquierdas, populistas y de derecha, divergen entre sí, son parte del caos general. Aún no son la solución. Ninguna de ellas logra consolidar un proyecto político-cultural expansivo de décadas. Obtienen victorias por acá para luego perder por allá o ser reemplazados en la siguiente elección. Es la cualidad del tiempo liminal. De momento, ha de haber una sucesión de victorias cortas y de derrotas cortas de cada uno de estos proyectos, de derecha, de izquierda o nacional populares, que están emergiendo. La cuarta característica del tiempo liminal es la apertura cognitiva. Ninguna sociedad puede vivir indefinidamente en la incertidumbre. Es un tema de necesaria cohesión ante la historia y de legitimación de la dominación. El humano es sobre todo un ser de creencias compartidas. Es su cualidad social. Es la materia social que produce la vida y las instituciones, las creencias. Por ello, tarde o temprano, la sociedad tiene que aferrarse a algo, a unos principios organizadores de un futuro imaginado, los que sean.
con tal de recuperar la certidumbre hacia algún destino al cual amarrarse con todas sus fuerzas y así devolver el sentido a la historia colectiva, familiar y personal. Por ello, es probable que en la presente década o en la siguiente, al estupor, desasosiego, fragmentación, descrédito, le ha de seguir inevitablemente, de manera abrupta, un momento de disponibilidad cognitiva, a revocar las viejas creencias apolilladas y aferrarse a unas nuevas, consideradas factibles y que le devuelvan la certidumbre. Será el momento de la cristalización de un nuevo sistema de creencias que restituya un sentido al tiempo histórico. Durkheim, nuevamente, él hablaba de momentos de efervescencia creadora, de nuevos ideales que guiarán a la humanidad. En el fondo, se trata de la formación de un nuevo modelo de legitimación de la dominación, que deberá venir acompañado de un nuevo modelo de acumulación y redistribución igualitaria o injusta de la riqueza. Ese tiempo de apetencia colectiva de nuevas certezas es breve pero profundo. Históricamente surge de manera contingente por algún agravio, la pérdida de algún derecho, el quiebre en el orden moral del mundo, una agresión o pérdida percibida, un temor inminente o riesgo de muerte, etc. No hay una fórmula, no hay un algoritmo de cómo surge. Es un momento de malestar colectivo movilizado, pero a raíz del cual las viejas incertidumbres acumuladas estallan y las personas se sienten compelidas a modificar la organización de su vida, a abalanzarse desesperadamente a un nuevo destino que les restituya la certeza, sin importar los sacrificios, los costos. Es ese momento un espacio temporal donde ha de dirimirse la certidumbre imaginada del porvenir, y con ello el nuevo monopolio de la conducción de las esperanzas sociales, de las familias, de las sociedades y del mundo entero. Posiblemente no todas las sociedades tengan el mismo curso intenso y revelador. Posiblemente habrá sociedades más activas e influyentes y otras más pasivas, pero al final todas tendrán que acoplarse, como se acoplaron al ciclo liberal del siglo XIX, al ciclo del capitalismo de Estado del siglo XX y al ciclo neoliberal de los últimos 20 años del siglo XX y los primeros 10, 20 años del siglo XXI. Estos momentos de apertura cognitiva son tiempos en que la política renace de las cenizas del letargo y la apatía. Las personas se involucran, los colectivos confían y se movilizan por esas creencias. Si son creencias autoritarias y jerárquicas, confiarán en la providencia y la fuerza para doblegar a los infieles. Si son creencias de igualdad y justicia, desplegarán democratizaciones prácticas en la gestión de recursos materiales, en la toma de decisiones y en la gestión de la riqueza. O quizás las dos cosas sucedan simultáneamente. La apertura cognitiva de la sociedad no tiene rumbo preestablecido. No está ni garantizada la victoria de la extrema derecha ni la victoria de la izquierda. Es un momento ígneo de creación de nuevas modalidades de socialidad futura. Puede tomar rumbos conservadores, por ejemplo, las actuales variantes posfascistas, o puede tomar rumbos reformistas o revolucionarios. La lucha política de ese momento, en ese instante, y de cómo cada fuerza política concurre a esa disputa, es lo que ha de definir el nuevo horizonte cognitivo global. De hecho, aunque de manera local, periférica y efímera, los síntomas de esta gran batalla ya se están viviendo hoy en muchas partes del mundo. En lo económico, con los ensayos de formas híbridas de libre comercio con proteccionismo, en áreas de transición energética, telecomunicaciones, microprocesadores, renovadas formas de industrialismo y proteccionismo en áreas estratégicas,
o la contracción regional de cadenas de valor, lo que se llaman nearshoring, como por ejemplo en México, para dejar de depender de China, etcétera, etcétera. O el regreso a fosilizadas maneras de neoliberalismo arcaico, revestidos de autoritarismo, como en Argentina. Los debates actuales sobre la economía de plataformas, la transición energética, geoingeniería, expansión monetaria, reformas tributarias, etcétera, son el síntoma primario de un esfuerzo por vislumbrar los componentes del nuevo modelo de acumulación que tendría que surgir. En conjunto, por ahora, al menos hay 3 candidatos pugnando a nivel global para definir el nuevo ciclo de acumulación que habrá de surgir en los siguientes 20 años. Por una parte, un paleoliberalismo enfurecido que busca aplicar las banderas del libre mercado de los años 90 del siglo pasado. Por ahora, en los países desarrollados no ha tenido éxito. En Gran Bretaña, en 2022, el gobierno de Liz Truss quiso aplicarlo y duró 1 mes y medio. En los países periféricos se está ensayando en Argentina. Habrá que ver sus resultados. Una segunda opción que está pugnando es un estatismo dirigente del libre comercio, como en China. Estatismo dirigente del libre comercio. Hasta tenemos que inventar ya nuevas palabras para entender la complejidad de lo que viene. Donde el 60% del Producto Interno Bruto está en manos del Estado, que ha regulado las áreas de inversión extranjera en el país y aprovecha como nadie la liberalización del libre comercio para entregar sus mercancías al mundo entero. Una tercera opción es un híbrido de proteccionismo y libre comercio en el que el Estado subvenciona a sectores privados claves. En el anterior es un Estado que produce, en este otro es un Estado que subvenciona al privado en áreas claves: software, inteligencia artificial, transición energética, finanzas, como en Estados Unidos, y ahora quieren hacerlo en Europa. Selecciona por cercanía geopolítica la presencia del libre comercio y mantiene liberalizado el comercio laboral internamente. Es una mezcla de neoliberalismo regional, neoliberalismo en la relación laboral y proteccionismo hacia su industria estratégica. Si esto pasa en lo económico, en lo político, con el surgimiento de los progresismos por un lado, las extremas derechas, los posfascismos por otro lado. Cada una de estas propuestas, aún con sus límites temporales e imposibilidades actuales de instalar hegemonías duraderas, son laboratorios de posibles cursos de acción que, junto con otras opciones que podrán surgir en los siguientes años, habrán de disputar a escala global el monopolio de las ideas fuerza del mundo, del nuevo sentido común global, capaz de capturar los imaginarios sociales. En síntesis, el tiempo liminal, en su desasosiego inicial, efervescencia posterior, es una época excepcional de la creación del nuevo orden temporal de las ideas y de la economía. Es, por tanto, un momento privilegiado de la política de transformación, a pesar de que inicialmente nos desmoraliza a todos. Cada una de estas propuestas y otras que están surgiendo, aún con sus límites temporales, son laboratorios de posibles cursos de acción que habrán de disputarse aún todavía en los siguientes años, pudiendo dar inauguración a un nuevo ciclo de acumulación y dominación que tiene que despuntar. No hay algoritmo, pero entre media década y una década aún por delante. América Latina es un escenario de esa disputa. Si ustedes se fijan, América Latina ha atravesado un periodo de crisis del orden neoliberal, el surgimiento de los proyectos nacional populares que han producido momentos de distribución de la riqueza, recuperación de la soberanía, aplicación de políticas proteccionistas para ciertas áreas, aprovechamiento de políticas de libre mercado para otras. Ese régimen redistributivo
Entre los años 2005 y el año 2015 logró la reducción del 70% de la pobreza de 70 millones de personas salieron de la pobreza. Un récord extraordinario, en unos países más que en otros. Sin embargo, ese régimen también ha comenzado a mostrar límites. No por la falla de sus medidas, sino por el éxito de sus medidas. Y luego ha venido un periodo de transición y de declive. ¿Cómo gestionar ese declive? ¿Como un declive final o como un punto de inflexión a unas reformas de segunda generación? América Latina está en este momento del declive de las reformas de primera generación progresista. ¿Tendrá la fuerza para proponer nuevas reformas de segunda generación progresista que relancen la economía, o será el declive temporal del progresismo? En todo caso, el futuro está ahí. Aprovechando el declive de las reformas por el éxito de primera generación, ha surgido fuerzas de extrema derecha. Ganar las elecciones en Brasil. Pero esas también tienen sus derrotas, sus límites, y vuelve a ganar el progresismo. Pues os decía, es un tiempo de victorias cortas y de derrotas cortas. Victorias cortas y de derrotas cortas. ¿Dónde ha de dirimirse el destino? En la capacidad de imaginar nuevas reformas. A su modo, América Latina se adelantó al mundo. Las cosas que hoy debaten en Europa y en Estados Unidos los economistas son cosas que América Latina debatió el año 2005 y el 2010. Libre comercio, proteccionismo, subvenciones, déficit fiscal, eso era nuestro debate el año 2010. Hoy eso lo debaten los economistas en Estados Unidos, en Europa, en Alemania, en Francia, en Italia y España. En ese sentido, América Latina fue vanguardista en las reformas, en la transición. Pero sus reformas de primera generación han encontrado límites: caída de los precios de las materias primas, redistribución de la riqueza que genera nuevas expectativas. Porque distinto es un compañero trabajador que no tiene agua potable, no tiene luz, no tiene educación, de un compañero trabajador que hoy tiene luz, agua potable, un colegio digno y un seguro social. Sus expectativas son otras. Sus formas de asociación son distintas. El progresismo tendrá la virtud de responder a esas nuevas expectativas de movilidad social, o se quedará anquilosado en sus reformas de hace 10 años. Podrán imaginar nuevas reformas de segunda generación basadas ya no solamente en la redistribución de la riqueza, sino también en un nuevo productivismo de áreas de la manufactura, de áreas de los servicios, que es lo que están debatiendo hoy, de las reformas de esas políticas industriales en Estados Unidos. Ese es el gran reto. En todo caso, América Latina, así como fue el gran laboratorio de las primeras reformas y el declive globalista, hoy también es vanguardia del debate de reformas de segunda generación progresista, capaz de darle al proceso redistributivo una sostenibilidad productiva en áreas de servicios y en áreas de manufactura. ¿Cómo todo eso va a engarzar con la transición energética, con la crisis climática, con el declive de Estados Unidos y el ascenso de China? Está complejo. En todo caso, son los jóvenes. Son los jóvenes, la nueva generación, los que van a tener que resolver este tema. Si el progresismo y la transición para salir del tiempo liminal va a discurrir por un regreso al paleoneoliberalismo autoritario de los años 90, o para un nuevo progresismo que va más allá del progresismo de los años 2005-2015. ¿Quién va a dirimir esa batalla? Es la generación de ustedes. Nosotros ya hicimos lo nuestro. Les corresponde a la nueva generación animarse a hacer lo que les corresponde, para un lado o para otro. Pero ellos son ahora, los jóvenes que están en esta universidad, los que van a ser en los siguientes 15, 20 años los protagonistas
del destino, bueno o malo, autoritario o democrático, justo o injusto, del continente latinoamericano. Y yo confío en ustedes, de que lo van a hacer bien. Muchas gracias.